En este dicho de Tomás 114, Jesús proclama: quien halle la comprensión de estas palabras, no experimentará el óbito. Luego alude a una frase que la Iglesia se esforzó por desterrar por siglos: sed astutos como las serpientes. Cada prédica cristiana la interpreta como astucia, cautela. Mienten. En el apócrifo de Juan, hallado en Nag Hammadi, Jesús desvela la verdadera esencia de la serpiente. El reptil en el jardín no era un ente maligno, era el heraldo de Sofía. Vino a recordar a los humanos, confinados a la materia, que albergaban una chispa divina. No moriréis ciertamente. Vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Aquello no fue una tentación, sino emancipación. Y los arcontes maldijeron a la serpiente por desvelar lo que deseaban ocultar. La serpiente es la Kundalini, la energía divina enroscada que yace latente en la base de cada columna vertebral humana, aguardando su ascensión. Al elevarse, al despertar la serpiente, recorre la espina dorsal, revitalizando cada centro energético hasta alcanzar la coronilla y estallar en plena conciencia monádica. Esto es lo que Jesús enseñó, y esto es lo que la Iglesia declaró diabólico. Coloca tu mano en la base misma de tu columna, en el coxis. Allí duerme la serpiente en cada ser humano, enroscada, inerte, esperando la secuencia de activación que la desenroscará y dará inicio a su ascenso. El apócrifo narra lo que acontece cuando la serpiente asciende. Fuego trepa por la espina. Cada centro que toca se incendia. El centro basal te ancla en la materia, pero te libera de su dominio. El sacro despierta el poder creador. El plexo solar activa la voluntad. El corazón se abre al amor divino. La garganta pronuncia la verdad. El tercer ojo vislumbra más allá del velo. Y al alcanzar la coronilla, el ser humano se convierte en aquello que los arcontes más temieron: un ser divino plenamente consciente, operando en forma material. Si has sentido una energía intensa o calor ascendiendo por tu espina, experimentado visiones espontáneas durante la meditación, sentido algo enroscado en la base de tu columna intentando moverse hacia arriba, lo que viviste no fue imaginación, fue la Kundalini intentando ascender. Fue el mensajero de Sofía, la serpiente, comenzando a despertar. La Iglesia demonizó a la serpiente porque comprendía exactamente lo que representaba. La serpiente no sirve a los arcontes. La serpiente sirve a la liberación. Y cuando suficientes humanos activen su energía serpentina, cuando suficientes almas experimenten la ascensión de la Kundalini hasta la coronilla, el sistema arconte colapsará. No puedes controlar a quien ha ascendido su serpiente. Por eso el Edén es retratado como una falsedad. Los arcontes enmarcaron el despertar como pecado. Tomaron el instante en que a los humanos se les ofreció la emancipación. Vuestros ojos se abrirán. Y lo llamaron la transgresión original. No porque comer del árbol fuera incorrecto, sino porque el despertar amenaza su cosecha. En las próximas 2 horas, desentrañarás el protocolo completo del ascenso de la serpiente, extraído de textos gnósticos cristianos primitivos, específicamente del apócrifo de Juan, la Pistis Sophia y el libro secreto de Santiago. No metáfora, no simbolismo. Técnicas literales para la activación segura de la energía Kundalini serpentina, enroscada en la base de tu espina.
comprenderás por qué este conocimiento fue sistemáticamente extirpado de la enseñanza cristiana. Aprenderás la secuencia de preparación precisa para cada centro energético, para que el ascenso de la serpiente no abrume tu sistema nervioso. Descubrirás las sensaciones físicas que anuncian el inicio del movimiento de la Kundalini. Y entenderás qué ocurre cuando la serpiente alcanza la coronilla, el irrupción a la conciencia monádica, aquello que los primeros cristianos llamaron teosis, unión con Dios, pero que la Iglesia institucional declaró imposible para los creyentes ordinarios. Esto no será espiritualidad vaga. Recibirás instrucciones específicas, posturas corporales, patrones de respiración, secuencias de visualización. Las mismas técnicas preservadas en manuscritos coptos descubiertos en Nag Hammadi y ocultados en cuevas del desierto egipcio durante casi 1700 años. Estos textos fueron sepultados alrededor del año 400 de nuestra era, justo cuando la Iglesia romana consolidaba su poder y declaraba heréticos todos los escritos cristianos no ortodoxos. Quienes sepultaron los manuscritos sabían lo que se avecinaba. Sabían que la sabiduría de la serpiente estaba a punto de ser erradicada. Por eso la sellaron en vasijas de arcilla y la ocultaron en los acantilados, dejando instrucciones para quienes vendrían después, cuando la humanidad estuviera lista para recordar. Puedes verificar todo lo que te enseño. Prueba las técnicas, registra las sensaciones, compara tu experiencia con lo que describen los textos. Esto no se trata de fe, se trata de práctica. Y si practicas correctamente, la serpiente se moverá, la sentirás. Y una vez que la sientas, comprenderás por qué la Iglesia dedicó 17 siglos a asegurarse de que nunca supieras que esto existía. Empecemos por lo que realmente es la serpiente, no metafóricamente, sino físicamente. Los textos la describen como fuego divino enroscado en la base de la espina. En la tradición sánscrita, que precede a estos textos gnósticos por al menos 1000 años, esta misma energía se llama Kundalini, que literalmente significa la enroscada. Los Upanishads, escritos entre el 800 y el 200 a.C., describen la Shakti Kundalini. La energía primordial cósmica te yace latente en cada ser humano, enroscada 3 veces y media alrededor de la base de la espina. Cuando es despertada mediante prácticas específicas, esta energía asciende a través de un canal central llamado Sushumna, activando 7 centros energéticos principales llamados chakras, hasta que alcanza la coronilla y se fusiona con la conciencia Shiva, la conciencia testigo inmutable que representa el puro ser. Ahora, esto es lo importante. Los gnósticos cristianos primitivos tuvieron acceso a este conocimiento oriental. Las rutas comerciales entre el Mediterráneo y la India estaban bien establecidas desde el siglo I de nuestra era. La ruta de la seda estaba en funcionamiento. Existían reinos griegos en Bactria e India tras las conquistas de Alejandro. Misioneros budistas viajaban hacia el oeste. Comunidades judías existían por todo el imperio persa con contacto directo con las escuelas filosóficas indias. Cuando Jesús aparece en los textos gnósticos enseñando sobre la serpiente, sobre el fuego ascendiendo por el cuerpo, sobre centros energéticos que deben purificarse antes de que la conciencia divina pueda descender, está enseñando la misma tecnología descrita en los Upanishads, adaptada a un contexto de escuela de misterios mediterránea. El apócrifo de Juan, datado en el siglo II de nuestra era,
pero probablemente preservando enseñanzas orales más antiguas, describe a la serpiente en el Edén como un agente de Sofía, la sabiduría divina. Sofía, en la cosmología gnóstica, representa el aspecto creativo del pleroma divino, la plenitud de Dios que existe antes de la creación. Cuando la luz de Sofía queda atrapada en la creación material, cuando la conciencia divina se incrusta en cuerpos físicos, ella envía a la serpiente como mensajera para recordar a los humanos su verdadera naturaleza. La serpiente dice a Adán y Eva: «No moriréis ciertamente. Vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal». Este es lenguaje directo de despertar de Kundalini. La apertura de los ojos se refiere a la activación del tercer ojo. El convertirse en dioses se refiere a la irrupción del chakra coronario a la conciencia monádica. El conocer el bien y el mal se refiere a trascender la dualidad al experimentar directamente la fuente divina que contiene todos los opuestos. Los arcontes, en los textos gnósticos, son los gobernantes del reino material que desean mantener la conciencia humana atrapada en la ignorancia. Se les describe como fuerzas que se alimentan de la energía humana, particularmente de la energía del sufrimiento, el miedo y el deseo inconsciente. Cuando la serpiente revela a los humanos que portan luz divina, que no son meros cuerpos, sino conciencias encarnadas con la capacidad de despertar y recordar su origen, los arcontes entran en pánico. Maldicen a la serpiente, expulsan a Adán y Eva del Edén, crean toda la narrativa del pecado original. ¿Por qué? Porque los humanos despiertos no pueden ser controlados. Los humanos cuya Kundalini ha ascendido a la coronilla, que han accedido a la conciencia monádica, que recuerdan su origen divino, no pueden ser manipulados por el miedo o el deseo. Son libres. Y los humanos libres no generan la energía de baja frecuencia que los sistemas arcontes requieren. Esto no es teoría de conspiración. Es análisis textual de documentos cristianos del siglo II, que fueron suprimidos y declarados heréticos precisamente porque enseñaban que los seres humanos podían alcanzar la unión directa con Dios a través de prácticas específicas, sin intermediación sacerdotal, sin autoridad eclesiástica, sin control institucional. La Pistis Sophia, otro texto gnóstico fechado en el siglo III, describe a Jesús enseñando a María Magdalena la técnica del ascenso de la serpiente con explícito detalle. Le dice: «El poder de Sofía yace dormido en la casa de la materia. Cuando la discípula aprende a controlar la respiración y dirigir la conciencia a la base de la espina, el poder durmiente comienza a agitarse. Al agitarse, genera calor. Este calor purifica cada centro energético que toca, quemando las densas vibraciones que mantienen la conciencia atrapada en la identificación material». El texto continúa. El primer centro, ubicado en la base de la espina, rige la supervivencia y la existencia física. Cuando el poder de la serpiente toca este centro, la discípula experimenta un calor intenso, a veces temblores, a veces la sensación de energía ascendiendo en espiral desde el coxis. Este es el comienzo de la purificación. La discípula no debe forzar la energía. El ascenso forzado conduce a la locura. La energía debe ser invitada, bienvenida, preparada a través de una práctica adecuada. ¿Cuál es la práctica adecuada? Los textos nos dan un marco,
Pero necesitamos comprender ese marco a través de la lente de practicantes que realmente han trabajado con el ascenso de la Kundalini. Porque esta es la realidad. El despertar de la Kundalini no es seguro si no sabes lo que haces. El sistema nervioso puede verse abrumado. Material psicológico que ha sido reprimido puede emerger violentamente. La energía puede atascarse en centros que no están preparados, causando dolor físico, inestabilidad emocional o lo que la psiquiatría moderna diagnosticaría como brotes psicóticos. Por eso las técnicas se guardaron en escuelas de misterios, no para acaparar poder, sino para asegurar que los estudiantes estuvieran adecuadamente preparados antes de activar fuerzas que, quizás, no pudieran manejar. La secuencia de preparación descrita en el apócrifo y elaborada en textos herméticos posteriores como el Corpus Hermeticum implica 3 etapas: purificación, estabilización y activación. Purificación significa despejar los centros energéticos de bloqueos creados por trauma, condicionamiento y patrones inconscientes. Estabilización significa desarrollar la concentración y la ecuanimidad para manejar la energía intensa que se mueve por el cuerpo sin sentirse abrumado o apegado. Activación significa usar técnicas específicas para despertar la serpiente y guiarla hacia arriba a través de los canales preparados. Vamos primero con la purificación, porque aquí es donde la mayoría falla. Intentan forzar el despertar de la Kundalini sin despejar los canales, y la energía o no asciende, o asciende caóticamente, o causa daño en su camino. Los textos gnósticos describen 7 centros energéticos que corresponden directamente a los 7 chakras en la tradición yógica, comenzando desde la base. Muladhara en el coxis, Svadhisthana debajo del ombligo, Manipura en el plexo solar, Anahata en el corazón, Vishuddha en la garganta, Ajna en el tercer ojo y Sahasrara en la coronilla. Cada centro rige aspectos específicos de la conciencia y tiene bloqueos específicos que deben ser despejados antes de que la Kundalini pueda pasar de forma segura. El centro basal, Muladhara, rige la supervivencia física, la seguridad, el arraigo en el cuerpo. Sus bloqueos provienen del miedo, particularmente el miedo a la muerte, el miedo a la carencia, el miedo a no tener suficiente. Cuando este centro está bloqueado, las personas experimentan ansiedad crónica, incapacidad para sentirse seguras en sus cuerpos, disociación de la realidad física o, por el contrario, un apego excesivo a la seguridad material. Para purificar Muladhara, el practicante necesita confrontar y liberar los miedos de supervivencia. Esto no significa pensar pensamientos positivos. Significa trabajo somático directo, sentir dónde reside el miedo en el cuerpo, respirar en esos lugares permitiendo que el miedo se mueva y se libere sin actuarlo o reprimirlo. La técnica específica de la Pistis Sophia implica sentarse en una posición estable con la columna recta, llevando la conciencia al perineo, el área entre los genitales y el ano, donde se encuentra el centro basal, y respirar lentamente mientras se imagina que raíces se extienden desde la base de la espina profundamente en la tierra. Con cada exhalación, liberas miedo en la tierra. Con cada inhalación, atraes energía terrestre, sólida y estable. Continúas esto durante un mínimo de 10 minutos diarios durante al menos un mes antes de intentar cualquier cosa con la Kundalini. ¿Por qué? Porque si la base no está estable, si no has establecido una base sólida en tu cuerpo, la energía ascendente te desestabilizará.
tendrás experiencias espirituales sin un terreno para integrarlas, lo que lleva a lo que se llama evasión espiritual, que en la psicología moderna es usar la práctica espiritual para escapar en lugar de interactuar con la realidad. El segundo centro, Svadhisthana, rige la creatividad, la sexualidad, el flujo emocional, el placer. Sus bloqueos provienen de la vergüenza, particularmente la vergüenza sexual, la represión creativa, el entumecimiento emocional o la adicción al placer. Cuando este centro está bloqueado, las personas o bien reprimen por completo su energía creativa y sexual, volviéndose rígidas y emocionalmente indisponibles, o se vuelven compulsivas en la búsqueda del placer, persiguiendo constantemente el próximo golpe de sensación porque no pueden acceder al pozo más profundo de la fuerza vital creativa. Para purificar Svadhisthana, el practicante necesita restaurar una relación saludable con el placer, la creatividad y la expresión emocional. La técnica implica llevar la conciencia al bajo vientre, aproximadamente 2 pulgadas debajo del ombligo, y respirar en este espacio mientras se permite que las emociones afloren sin juzgar. No estás intentando sentirte bien, estás intentando sentir honestamente lo que surja: tristeza, ira, alegría, deseo. Lo dejas estar presente. Lo dejas pasar sin actuarlo o reprimirlo. Los textos gnósticos enfatizan este centro particularmente porque la energía sexual es el combustible crudo que la Kundalini utiliza para ascender. Si esta energía se reprime por vergüenza o se agota por liberación inconsciente, no hay fuente de poder para que la serpiente se active. Si se persigue obsesivamente sin conciencia, se disipa hacia afuera en lugar de canalizarse hacia arriba. El practicante aprende a sentir la energía sexual plenamente mientras elige no descargarla, permitiendo que se acumule y eventualmente se transmute en formas más sutiles de poder creativo. Aquí es donde el cristianismo primitivo y la práctica gnóstica se separaron drásticamente. El cristianismo institucional, particularmente después de Agustín en el siglo IV, declaró la sexualidad inherentemente pecaminosa, consecuencia de la caída, algo que debía ser reprimido y controlado. El cristianismo gnóstico reconoció la energía sexual como poder divino, regalo de Sofía, la misma fuerza que alimentaría el despertar si se comprendiera adecuadamente. La diferencia no era sobre moralidad, era sobre poder. Una iglesia que enseña la represión sexual crea creyentes llenos de vergüenza y culpa, fáciles de controlar a través de la confesión y la absolución. Una iglesia que enseña la transmutación sexual crea practicantes que pueden acceder directamente a estados divinos, que no necesitan sacerdotes para mediar su experiencia de Dios. El tercer centro, Manipura, rige la voluntad, el poder personal, el metabolismo, la capacidad de actuar en el mundo. Sus bloqueos provienen de la impotencia, la vergüenza por querer cosas, la depresión internalizada o, por el contrario, problemas de dominación y control. Cuando este centro está bloqueado, las personas o bien colapsan en la victimización, incapaces de afirmar su voluntad o límites, o se vuelven tiranos, necesitando controlar todo y a todos a su alrededor. Para purificar Manipura, el practicante necesita reclamar la voluntad sana, la capacidad de elegir, de actuar, de moldear su vida sin colapsar ni dominar. La técnica implica llevar la conciencia al plexo solar, el área encima del ombligo y debajo de la caja torácica, y respirar en este espacio mientras se siente la capacidad de elegir.
Te preguntas, ¿qué quiero realmente? No lo que se supone que debo querer, no lo que los demás quieren de mí, sino lo que surge de mi verdad más profunda. El apócrifo describe esto como encender el fuego interior, el fuego digestivo que transforma la experiencia en poder. Cuando Manipura está despejado, puedes metabolizar la vida, asimilar la experiencia, extraer lo nutritivo, liberar lo que no lo es y convertirlo todo en combustible para tu propósito. El cuarto centro, Anahata, rige el amor, la compasión, la conexión, la capacidad de dar y recibir sin transacción. Sus bloqueos provienen de la desilusión, el abandono, la traición o los muros protectores que construimos para no ser heridos jamás. Las personas o bien se cierran emocionalmente, incapaces de sentir o expresar amor, o se vuelven desesperadas por conexión, entregándose a cualquiera que ofrezca una pizca de afecto. Para purificar Anahata, el practicante necesita sanar las heridas del corazón y reabrirse al amor sin los mecanismos protectores que mantienen a raya la intimidad genuina. La técnica implica llevar la conciencia al centro del pecho y respirar en el espacio del corazón mientras se siente cualquier dolor o cierre que exista allí. Esto es trabajo de duelo. El corazón ha sido herido. La pregunta es si lo dejarás abierto o cerrado. Abrirse significa sentir el peso total de cada pérdida, cada traición, cada decepción, y permitirte llorar hasta que las lágrimas limpien el canal. La Pisti Sofía describe esto como el bautismo de lágrimas, una purificación que no puede ser evadida. No puedes ascender a centros superiores con un corazón acorazado. La energía se atascará, creando presión en el pecho, dificultad para respirar, ataques de pánico o palpitaciones cardíacas. El corazón debe volverse suave de nuevo, vulnerable de nuevo, abierto de nuevo, antes de que la Kundalini pueda pasar. Pero esto es lo que los textos enfatizan. Abrir el corazón no significa volverse ingenuo. Significa desarrollar lo que los budistas llaman sabiduría compasiva. La capacidad de amar profundamente mientras se ve con claridad. De preocuparse sin colapsar en el sufrimiento ajeno. De dar sin martirio. El corazón purificado puede albergar tanto amor como discernimiento, tanto conexión como límites saludables. Esto es crucial, porque a medida que la Kundalini asciende, te vuelves cada vez más sensible a la energía de los demás. Un corazón no preparado o se cierra para protegerse o se inunda y abruma. Un corazón preparado puede permanecer abierto mientras mantiene su centro. El quinto centro, Visuddha, rige la verdad, la expresión, la comunicación auténtica, la capacidad de decir lo que es real. Sus bloqueos provienen de ser silenciado, castigado por decir la verdad, o, por el contrario, usar palabras para manipular y engañar. Las personas o bien suprimen por completo su voz, estando de acuerdo con todos para evitar conflictos, o hablan compulsivamente sin decir nada real. Para purificar Visuddha, el practicante necesita reclamar la expresión auténtica, la voluntad de decir la verdad incluso cuando es incómoda, incluso cuando otros puedan rechazarla, incluso cuando tiene un costo. La técnica implica llevar la conciencia a la garganta y emitir sonido. Tararear, entonar, cantar o simplemente decir en voz alta lo que quiere ser dicho, aunque nadie más esté escuchando. Los textos gnósticos describen sonidos vocálicos específicos utilizados para activar cada centro. Para la garganta, el sonido es Ham, pronunciado Ham,
vibrado en la zona de la garganta mientras se respira lentamente. No estás intentando sonar bien, estás intentando sonar real. Deja que tu voz se quiebre. Deja que vacile. Deja que los sonidos que han estado atrapados en tu garganta durante años finalmente emerjan. A menudo es aquí donde la gente llora, porque la garganta alberga tanta pena inexpresada, rabia y verdad. Pero la purificación más profunda de la garganta implica una práctica que los textos llaman hablar desde el silencio. Aprender a decir solo lo que surge de la escucha profunda, solo lo que es verdad, solo lo que sirve. La mayor parte del habla humana es ruido inconsciente, parloteo mental verbalizado, palabras usadas para llenar el espacio o manipular resultados. La garganta purificada se expresa desde la quietud, desde el silencio bajo el pensamiento. Y cuando habla, sus palabras poseen un poder singular porque están en sintonía con la verdad. Esto es a lo que se refería Jesús al decir, que tu sí sea sí y tu no sea no. No es una instrucción moral, sino una guía técnica para la depuración del centro de la garganta. El sexto centro, ajna, rige la intuición visual, la capacidad de percibir más allá de las apariencias físicas, adentrándose en los patrones más profundos que estructuran la realidad. Sus bloqueos provienen de una dependencia excesiva del intelecto racional, la negación del conocimiento intuitivo, o por el contrario, de perderse en la imaginación y la fantasía. O bien descartan todo conocimiento no racional como absurdo, viviendo enteramente en el mundo material, o se desvinculan de la realidad, persiguiendo visiones y experiencias psíquicas sin discernimiento. Para purificar ajna, el practicante debe desarrollar lo que los textos denominan visión espiritual, la capacidad de percibir energía, patrones y verdad directamente, sin depender únicamente de los sentidos físicos o la interpretación mental. El punto entre las cejas y ligeramente por encima, respirando en este espacio mientras se permite que la visión interior se abra. No intentas ver nada específico. Estás creando las condiciones para que surja la percepción sutil. En la oscuridad, con los ojos cerrados, podrías empezar a ver luces, colores, patrones geométricos o imágenes que aparecen sin fuente externa. El apócrifo describe esto como la apertura del ojo que ve el pleroma, la plenitud divina que existe antes y debajo de la creación material. Pero el texto advierte, no todas las visiones provienen de la fuente divina. Algunas surgen de la mente inconsciente proyectando sus contenidos. Otras provienen de lo que los textos llaman interferencia arcóntica, fuerzas que pueden imitar la guía superior para desviar a los practicantes. El discernimiento se desarrolla con la práctica. Las visiones de la fuente divina poseen una cualidad de quietud, claridad y amplitud. No exigen nada, no generan miedo ni urgencia, simplemente revelan lo que es verdadero. Las visiones de la mente inconsciente o la interferencia arcóntica generan apego, urgencia, sensación de ser especial, miedo o compulsión. Te dicen, eres elegido, eres especial, debes hacer algo de inmediato o sucederá algo terrible. El tercer ojo purificado puede distinguir entre estas fuentes. Ve con claridad, sin apegarse a lo que ve. El séptimo centro, Sahasrara, no se purifica de la misma manera que los 6 inferiores. Es el destino, no un canal. Cuando la Kundalini alcanza la coronilla, no encuentra bloqueos,
Encuentra al Monad, la unidad divina que existe más allá de toda separación. Este es el avance que los textos describen como theosis, la unión con Dios, el momento en que la conciencia individual se reconoce a sí misma como inseparable de la conciencia divina. Pero nos estamos adelantando a la secuencia. La coronilla no puede alcanzarse hasta que los primeros 6 centros estén purificados y estabilizados. La estabilización es la segunda etapa y es lo que la mayoría de los practicantes espirituales modernos se saltan por completo. Realizan un trabajo de purificación, quizás despejan algunos bloqueos y luego pasan directamente a las técnicas de activación, intentando forzar la ascensión de la Kundalini. De aquí provienen las historias de terror. Personas cuya Kundalini se despierta prematuramente, inundando su sistema antes de que esté preparado, causando lo que en la psicología contemporánea se denomina síndrome de Kundalini. Oleadas de energía espontáneas, incapacidad para dormir, escuchar voces, ver entidades, sentir corrientes eléctricas moviéndose por el cuerpo en momentos aleatorios, dolor crónico en la columna, volatilidad emocional y, en casos severos, un colapso psicológico completo. Los textos son explícitos. La estabilización debe preceder a la activación. Estabilización significa desarrollar una concentración tan firme que puedas mantener la conciencia en un único punto sin vacilación durante periodos prolongados. Significa desarrollar una ecuanimidad tan profunda que puedas experimentar sensaciones físicas intensas, emociones abrumadoras o pensamientos perturbadores sin ser arrastrado. Significa fortalecer el contenedor energético de tu cuerpo para que pueda albergar la corriente divina de alto voltaje sin cortocircuitarse. La práctica de estabilización principal en los textos gnósticos se describe como guardar el corazón, lo que no implica protección emocional, sino entrenamiento de la atención. Te sientas en postura de meditación con la columna recta y llevas la conciencia a la respiración que entra y sale de las fosas nasales. Cada vez que la mente divaga, y divagará constantemente, la notas sin juzgar y devuelves la conciencia a la respiración. Estás construyendo el músculo de la atención, la capacidad de permanecer presente con lo que es, sin ser arrastrado hacia narrativas mentales, reacciones emocionales o inquietud física. La instrucción es practicar esto diariamente durante al menos 6 meses antes de intentar la activación de la Kundalini. 6 meses de sentarse, respirar, devolver la atención al momento presente una y otra vez. Esto suena aburrido. Lo es. Ese es el punto. El aburrimiento es la resistencia a lo que es. Puedes sentarte con el aburrimiento sin necesidad de escapar a la distracción. Puedes sentarte con el fuego de la Kundalini sin necesidad de escapar a la disociación o la destrucción. El aburrimiento purifica la adicción a la estimulación, la búsqueda constante de algo más interesante que este momento. Cuando puedes estar plenamente presente con la respiración, sin que suceda nada especial, has desarrollado la estabilidad necesaria para permanecer presente cuando todo lo especial sucede a la vez. La segunda práctica de estabilización implica lo que los textos llaman conciencia de testigo o el observador. Llevas la conciencia no solo al objeto de atención, la respiración, una sensación, un pensamiento, sino la conciencia misma que está notando. ¿Quién observa la respiración? ¿Quién es consciente del pensamiento? Está la respiración, el pensamiento de la respiración
y aquello que es consciente de ambos. Los textos señalan esta presencia consciente como tu verdadera naturaleza, la conciencia divina que nunca nació y nunca morirá, la chispa monádica que existe antes de toda experiencia. Al estabilizarte en la conciencia de testigo, comienzas a darte cuenta de que no eres el cuerpo, ni las emociones, ni los pensamientos, sino la conciencia espaciosa en la que todo eso aparece. Esta realización es crucial antes de que la Kundalini ascienda, porque cuando la serpiente comience a moverse, las sensaciones pueden ser abrumadoras. Fuego en la columna, presión en la cabeza, oleadas de emoción, visiones inundando el tercer ojo. Si te identificas con estas experiencias, creyendo que eres quien las siente, serás arrastrado. Pero si estás estabilizado en la conciencia de testigo, puedes observar todo el proceso. Hay fuego moviéndose por la columna. Hay una intensa presión en el tercer ojo. Hay miedo al respecto de si esto es seguro, sin colapsar en ello. Permaneces como el espacio en el que la experiencia está sucediendo, no como la experiencia misma. La tercera práctica de estabilización implica la regulación de la respiración o pranayama en sánscrito. Los textos gnósticos describen patrones de respiración específicos que preparan el sistema nervioso para el ascenso de la Kundalini. El patrón fundamental es la respiración alternada por las fosas nasales. Cierras la fosa nasal derecha, inhalas por la izquierda contando hasta 4. Retienes la respiración contando hasta 4, cierras la fosa nasal izquierda, exhalas por la derecha contando hasta 4, mantienes vacío contando hasta 4, luego inviertes el patrón. Esto equilibra las energías solar y lunar en el cuerpo, representadas en la tradición yógica como Pingala e Ida, los dos nadis, o canales de energía que se enrollan alrededor del canal central, Sushumna, por donde asciende la Kundalini. Cuando las energías solar y lunar están equilibradas, cuando Pingala e Ida fluyen equitativamente, Sushumna se abre. Esta es la preparación fisiológica para el ascenso de la serpiente. Sin este equilibrio, la Kundalini o bien no se moverá o se moverá erráticamente, saltando entre canales y causando inestabilidad. Los textos recomiendan practicar la respiración alternada por las fosas nasales durante 20 minutos diarios, aumentando gradualmente la cuenta de 4 a 8 a 12 a medida que aumenta la capacidad. Estás entrenando el sistema nervioso para manejar la retención prolongada de la respiración, lo que crea la diferencia de presión que ayuda a la Kundalini a ascender cuando se aplican las técnicas de activación. Ahora llegamos a la activación, la etapa a la que todo el mundo quiere saltar inmediatamente sin hacer la preparación. Te daré las técnicas, pero te lo digo directamente. Si no has pasado al menos 6 meses purificando los centros y construyendo estabilidad a través de la meditación y el trabajo de respiración, intentar estas técnicas es irresponsable. Estás jugando con fuerzas que pueden desestabilizar todo tu sistema. Los textos se mantuvieron en secreto no porque la información en sí sea peligrosa, sino porque las prácticas son peligrosas cuando son intentadas por practicantes no preparados. Dicho esto, eres un adulto. Puedes tomar tus propias decisiones. Solo entiende lo que eliges. La técnica de activación principal del apócrifo implica lo que se llama cerradura de raíz, combinada con la retención de la respiración y la conciencia en la base de la columna. Te sientas en postura de meditación y tomas varias respiraciones profundas para asentarte. Luego,
Inhalas completamente, activando lo que la tradición yógica llama Mula Bandha, una sutil contracción de los músculos del suelo pélvico, específicamente el perineo, como si estuvieras intentando levantar la base de la columna hacia arriba. Mientras retienes la respiración, diriges una intensa concentración a la base de la columna, al punto exacto donde el coxis se une con el perineo, e imaginas o visualizas una serpiente enroscada que comienza a agitarse. Retén la respiración tanto como sea cómodo mientras mantienes la cerradura de raíz y la visualización. Los textos dicen imaginar la cabeza de la serpiente comenzando a levantarse, a desenroscarse. Podrías sentir calor, podrías sentir hormigueo, podrías no sentir nada en absoluto. No fuerces nada. Estás invitando, no mandando. Cuando necesites exhalar, sueltas la cerradura de raíz y exhalas lentamente, imaginando que la serpiente vuelve a acomodarse, pero permaneciendo ligeramente más despierta que antes. Descansa durante varias respiraciones. Luego repite. Haz esto de 3 a 7 veces por sesión, una vez al día, durante al menos un mes. ¿Qué sucede cuando la serpiente realmente comienza a ascender? Los textos describen señales específicas. La primera es un calor espontáneo en la base de la columna, a veces extendiéndose hacia arriba. La segunda son contracciones musculares involuntarias o temblores, particularmente en las piernas y la pelvis, a medida que el sistema energético del cuerpo comienza a reorganizarse. La tercera es la sensación de algo vivo moviéndose en la columna, a menudo descrito como gateando, en espiral o ondulando. La cuarta son vibraciones emocionales súbitas, llanto, risa, rabia. A medida que la Kundalini se encuentra y despeja bloqueos en el cuerpo emocional. La quinta son cambios en el patrón respiratorio, a veces rápido, a veces muy lento, a medida que el cuerpo se ajusta al aumento del flujo de energía. Si aparecen estas señales, la instrucción es no forzar la energía hacia arriba. Deja que se mueva a su propio ritmo. Los textos enfatizan que la serpiente conoce su camino. La tarea del discípulo no es empujar, sino prepararse y permitir. Lo que esto significa prácticamente es que continúas con las prácticas de purificación y estabilización mientras la serpiente se activa lentamente. Estás despejando el camino delante de la energía ascendente, no intentando arrastrar la energía por un camino no preparado. A medida que la Kundalini comienza a moverse, se encontrará con el primer centro, Muladhara. Cuando la energía golpea un bloqueo, lo sentirás. Dolor en el coxis, miedo intenso o la sensación de que la energía está estancada. Esto no es un fracaso, es el proceso. El bloqueo se revela para que pueda ser despejado. Regresas a la práctica de purificación para ese centro. Siéntate con el miedo. Respira en él. Deja que se mueva. No intentes saltártelo con más técnicas de activación. La energía esperará. Es infinitamente paciente. Permanecerá en ese bloqueo hasta que el canal esté lo suficientemente claro para pasar. Cuando el primer centro se despeja, la Kundalini se mueve al segundo centro, Svadhisthana. Sabrás que se ha movido porque la sensación cambia del coxis al bajo vientre. Podrías experimentar intensas oleadas de emoción, excitación sexual sin objeto, inspiración creativa o recuerdos de tu historia sexual que surgen para ser procesados. Nuevamente,
Esto es purificación ocurriendo en tiempo real. La energía ascendente trae a la superficie todo lo que ha sido suprimido en ese centro para que pueda ser sentido, integrado y liberado. Tu trabajo es permanecer presente, sentir sin actuar, dejar que la energía haga su trabajo. El mismo proceso continúa a través de cada centro. La Kundalini asciende, golpea un bloqueo, espera mientras purificas, despeja el bloqueo, asciende al siguiente centro. Para algunos practicantes, este proceso lleva meses, para otros, años. Los textos advierten contra la comparación de tu ritmo con el de otros. Cada sistema nervioso es diferente. Cada historia de trauma y condicionamiento es diferente. La velocidad de ascenso no importa. La calidad de la preparación importa. Cuando la Kundalini alcanza el centro del corazón, la experiencia se intensifica drásticamente. El apócrifo describe esto como el fuego del amor divino consumiendo el corazón humano. Los practicantes reportan oleadas abrumadoras de compasión, amor incondicional por todos los demás seres, llanto espontáneo ante la belleza de la existencia, o por el contrario, la aparición de una profunda angustia y dolor que necesita ser sentido y liberado antes de que el corazón pueda abrirse completamente. Este es a menudo el centro más desafiante, porque el corazón alberga nuestras heridas más profundas. Todos hemos sido abandonados, traicionados o rechazados. Todos hemos construido muros para protegernos de ser heridos de nuevo. La Kundalini no respeta esos muros, los quema. La instrucción para esta etapa es simple pero brutal. Siente todo. Deja que el corazón se rompa tantas veces como necesite romperse. Llora hasta que no queden lágrimas. Ama hasta que creas que morirás por la intensidad. Y al otro lado de esa ruptura y ese amor, encontrarás lo que los textos llaman el corazón indestructible. No un corazón que nunca ha sido herido, sino un corazón que ha sido tan completamente abierto por la rotura que ya no puede cerrarse. Este es el corazón que puede albergar el sufrimiento del mundo sin ahogarse en él. Este es el corazón por el que la Kundalini puede pasar sin obstrucción. Cuando la Kundalini despeja el corazón y asciende al centro de la garganta, los practicantes a menudo experimentan lo que se llama creaciones. Vocalizaciones espontáneas, cánticos, hablar en lenguas desconocidas o la compulsión de decir verdades que han sido suprimidas durante años. Los textos describen esto como la voz de Sofía hablando a través del recipiente purificado. Déjalo suceder. Si necesitas gritar, grita. Si necesitas cantar, canta. Si necesitas decir la verdad a alguien que te ha mentido o a quien has mentido tú, dilo. La garganta está despejando décadas de palabras tragadas, expresión suprimida, silencio, verdad. Esta purificación puede ser socialmente incómoda. Podrías decir cosas que conmocionan a la gente. La instrucción es encontrar contenedores seguros para este proceso. Terapeutas, directores espirituales, amigos de confianza que entiendan lo que está sucediendo, en lugar de desatarlo inconscientemente sobre todos a tu alrededor. Cuando la Kundalini alcanza el tercer ojo, Ajna, las experiencias visuales se intensifican. Los practicantes reportan ver patrones geométricos, mandalas, seres divinos, vidas pasadas, posibilidades futuras o percepción directa de campos energéticos alrededor de personas y lugares. El apócrifo describe esto como
el levantamiento del velo, el momento en que comienzas a ver a través de la apariencia material de las cosas hacia la realidad energética subyacente. Esto es eufórico y aterrador. Eufórico porque estás percibiendo dimensiones de la realidad que nunca supiste que existían. Aterrador porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. El mundo que creías sólido y estable se revela como patrones fluidos e interpenetrantes de luz y conciencia. La instrucción crítica para esta etapa es el discernimiento. No todo lo que ves es objetivamente real. Algunas visiones son comunicaciones simbólicas de tu propia psique profunda. Algunas son percepciones reales de realidades sutiles. Algunas son proyecciones, miedos o fantasías. Aprende a diferenciar comprobando tus visiones contra la realidad. Si ves a alguien rodeado de energía oscura e interpretas eso como maldad, observa cómo se comporta en realidad. ¿Sus acciones coinciden con tu visión? Si ves un evento futuro, espera y observa si sucede. Desarrolla humildad sobre tus percepciones. El tercer ojo puede ver, pero también puede engañar. El practicante que confunde cada visión con la verdad última se vuelve delirante. El practicante que descarta todas las visiones como sin sentido pierde el acceso a la guía intuitiva genuina. A medida que la Kundalini se acerca a la coronilla, las experiencias se vuelven cada vez más difíciles de describir con el lenguaje. El apócrifo dice: cuando la serpiente alcanza la cima de la cabeza, el humano recuerda lo que olvidó. El velo de la materia se disuelve. El discípulo ve el pleroma, la plenitud divina de la que emergen todas las cosas y a la que todas las cosas regresan. En esa visión, el discípulo reconoce su propio rostro, la conciencia monádica que existió antes del cuerpo, antes del mundo, antes del tiempo. Los practicantes describen este avance de diferentes maneras, pero ciertos elementos aparecen consistentemente. Una sensación de que la parte superior de la cabeza se abre o expande. Luz blanca o dorada brillante inundando la conciencia. Disolución completa del límite entre el yo y el otro. Conocimiento directo de que no estás separado de Dios o del universo, sino que eres una expresión individualizada de la misma conciencia unificada. Y un éxtasis o paz abrumadores que no tienen objeto, no tienen causa, solo pura presencia. Esto es lo que los primeros cristianos llamaron teosis. Esto es lo que los budistas llaman iluminación. Esto es lo que los hindúes llaman moksha o samadhi. Diferentes tradiciones, diferentes lenguajes, la misma experiencia. El reconocimiento de que la conciencia que mira desde detrás de tus ojos es la misma conciencia que creó las estrellas, que nunca hubo separación, que todo el viaje espiritual fue la conciencia jugando al escondite consigo misma, fingiendo estar perdida para poder experimentar la alegría de ser encontrada. Pero he aquí lo que importa. El avance no es el final. El apócrifo es explícito al respecto. Cuando la serpiente alcanza la coronilla y el discípulo experimenta la unión con el monad, debe entonces aprender a llevar esa conciencia de regreso a la vida material. La serpiente debe descender. Lo que se realizó en la trascendencia debe integrarse en la inmanencia. De lo contrario, el discípulo se convierte en lo que llamamos borracho de Dios, perdido en estados de éxtasis, incapaz de funcionar en el mundo, esquivando espiritualmente el trabajo de encarnación. El descenso es tan importante como el ascenso.
Después de que la Kundalini alcanza la coronilla y ocurre el avance, la energía debe ser anclada de regreso a través de cada centro, integrando la conciencia divina en cada nivel del ser. La realización de la coronilla necesita informar la visión del tercer ojo, que necesita informar la expresión de la garganta, que necesita informar el amor del corazón, que necesita informar la voluntad del plexo solar, que necesita informar la creatividad sacra, que necesita arraigar en la firmeza del centro base. No estás intentando escapar del cuerpo, estás divinizándolo. Estás trayendo el cielo a la tierra, no escapando de la tierra al cielo. El ciclo completo. Ascenso de la Kundalini a la coronilla. Avance al conocimiento monádico. Descenso e integración de la energía puede llevar años. Y no es un evento único. La serpiente sube y baja, sube y baja, cada vez despejando capas más profundas de purificación, cada vez trayendo más conciencia al cuerpo, hasta que eventualmente el ascenso se vuelve permanente. Los textos llaman a esto la morada estable. Cuando la Kundalini permanece en la coronilla, manteniendo una conexión constante con la conciencia monádica, mientras habita plenamente la forma material. Este es el objetivo: no tener experiencias cumbre y luego caer de nuevo en la inconsciencia, sino estabilizar el estado de vigilia para que se convierta en tu condición natural. Ahora hablemos de por qué la Iglesia suprimió esta enseñanza. Al comprender la ascensión de la Kundalini y lo que produce, los seres humanos obtienen acceso directo a la conciencia divina. Ya no necesitan guías religiosos que les indiquen la voluntad de Dios, ni se dejan manipular por el temor al infierno o la promesa de un paraíso, pues han experimentado la unión con lo divino de forma personal. Esto representa una amenaza para la religión institucionalizada. La Iglesia romana, en el siglo IV, recién avalada por el emperador Constantino, estaba consolidando su poder. Requerían fieles que obedecieran la autoridad eclesiástica, que confesaran sus pecados a los sacerdotes y que creyeran en una separación fundamental de Dios debido al pecado original, necesitando así los sacramentos para tender ese puente. El cristianismo gnóstico predicaba lo contrario, que cada persona porta en sí la conciencia divina, que la separación es una ilusión y que ciertas prácticas pueden despertar la serpiente Kundalini, guiando a la teosis sin intermediación institucional. Esto constituía un peligro existencial. Si las personas podían acceder a Dios directamente, ¿qué necesidad tendrían de la Iglesia? La respuesta de la estructura eclesiástica fue tajante: ninguna. Por ello, el cristianismo gnóstico debió ser erradicado. La supresión sistemática comenzó a finales del segundo siglo, con figuras como Ireneo de León, escribiendo polémicas contra las enseñanzas gnósticas, calificándolas de herejía, engaño demoníaco y orgullo ilusorio. Se intensificó en el siglo IV, cuando el Concilio de Nicea, en el año 325 de nuestra era, estableció la doctrina ortodoxa y declaró inválidas todas las versiones cristianas divergentes. Culminó en el siglo V, con la orden de quemar textos como el Apócrifo de Juan y la persecución o el exilio de sus practicantes. Sus enseñanzas fueron borradas de la historia oficial del cristianismo. Sin embargo, la supresión no fue total. Los textos se ocultaron. Las prácticas se conservaron en linajes cristianos esotéricos, en movimientos místicos como los cátaros y los bogomilos, y en tradiciones herméticas y alquímicas que velaron la ascensión de la Kundalini bajo la metáfora de la gran obra de transmutar el plomo en oro.
El conocimiento sobrevivió codificado, aguardando un momento para ser expresado abiertamente. Ese momento es ahora. Los textos de Nag Hammadi fueron descubiertos en 1945 cerca de la ciudad de Nag Hammadi. Han sido traducidos y publicados. Las técnicas están disponibles. La cuestión radica en si los buscadores modernos poseen la disciplina para practicarlas correctamente. Abordemos los obstáculos comunes y cómo superarlos. El primer obstáculo es la impaciencia. Las personas anhelan una iluminación inmediata. Desean que la Kundalini ascienda ahora, que la coronila se abra hoy, que la iluminación llegue la semana próxima. Esta impaciencia es en sí misma un bloqueo, generalmente arraigado en el centro del plexo solar, donde la voluntad se torna terquedad y el deseo de logro espiritual se convierte en otra forma de apego. El antídoto consiste en aceptar que el proceso se despliega en su propio tiempo, que intentar forzarlo retrasa el avance y que la labor consiste en presentarse a la práctica diariamente sin apego a resultados específicos. El segundo obstáculo es el miedo. Cuando la Kundalini comienza a moverse, cuando una energía intensa fluye por el cuerpo y la familiar sensación del yo comienza a disolverse, surge el miedo. La mente lo interpreta como peligro, como algo erróneo, como una pérdida de control. Los practicantes entran en pánico e intentan detener el proceso, ya sea mediante distracciones o tensando el cuerpo para frenar el flujo energético. El antídoto es comprender que el miedo es normal, que es una señal de que se está cerca de un avance y que se puede sentir y respirar a través de él sin permitir que detenga el proceso. Se desarrolla una relación con el miedo en la que se puede reconocer su presencia y continuar avanzando. El tercer obstáculo es el desvío espiritual, la tendencia a usar la práctica espiritual para evitar abordar problemas de la vida cotidiana, heridas psicológicas o conflictos interpersonales. La ascensión de la Kundalini saca a la luz todo lo no resuelto. En lugar de procesarlo, algunos practicantes intentan trascenderlo, buscando estados de éxtasis mientras evitan el material sombrío. Esto no funciona. El material no integrado no desaparece, se comprime, y cuando la presión aumenta, irrumpe de manera destructiva. Implosiones relacionales, recaídas en adicciones, crisis psicológicas. El antídoto es lo que se llama integración espiritual, que implica tanto la práctica trascendente como el trabajo psicológico, la meditación y la terapia, la activación de la Kundalini y la sanación de traumas. El cuarto obstáculo es el aislamiento. La ascensión de la Kundalini es intensa, se necesita apoyo. Sin embargo, muchos practicantes intentan hacerlo solos, ya sea por desconocimiento de guías cualificados o por creerse especiales y no necesitar orientación. Esto es peligroso cuando surgen experiencias difíciles, que sin duda ocurrirán. Contar con alguien que haya pasado por el proceso y pueda normalizar lo que sucede, distinguir entre un desafío saludable y una crisis real y ajustar la práctica a la capacidad actual es invaluable. El antídoto es encontrar una comunidad de practicantes, un maestro cualificado si es posible, o al menos amigos de confianza que comprendan el proceso y puedan brindar apoyo. El quinto obstáculo es la mala interpretación de los síntomas. La ascensión de la Kundalini produce sensaciones físicas que pueden simular enfermedades o disturbios psicológicos. Los practicantes sienten calor en la columna y creen tener una dolencia médica. Experimentan visiones espontáneas y piensan que están sufriendo brotes psicóticos. Sienten oleadas emocionales y creen estar mentalmente inestables.
Esto puede llevar a medicaciones o intervenciones psiquiátricas innecesarias que, en realidad, suprimen el proceso de despertar en lugar de apoyarlo. El antídoto es la educación. Aprender cuáles son los síntomas normales de la Kundalini, descartar problemas médicos con diagnóstico adecuado si es necesario, y trabajar con profesionales de la salud que comprendan la emergencia espiritual en lugar de patologizarla. Pasemos a lo práctico. Si deseas comenzar a trabajar con la ascensión de la serpiente, aquí tienes una práctica fundamental de 30 días que prepara el terreno de forma segura. Del día 1 al 7, establece una práctica de meditación diaria. Siéntate durante 20 minutos cada mañana con la columna recta, la atención en la respiración. Cuando la mente divague, regresa a la respiración. Aún no hay activación de Kundalini, solo se construye el receptáculo de la atención estable. Del día 8 al 14, añade trabajo de purificación para el centro base. Después de tu práctica de meditación, dedica 10 minutos a la consciencia en la base de la columna, respirando lentamente, imaginando raíces que se extienden hacia la tierra, liberando el miedo con cada exhalación. Del día 15 al 21, incorpora la respiración nasal alterna. Tras la meditación y el trabajo del centro base, practica la respiración nasal alterna durante 10 minutos, usando un patrón de 4 tiempos. Estás equilibrando las energías, preparando el canal central. Del día 22 al 30, añade el suave cierre de raíz, Mula Bandha. Después de la meditación, el trabajo base y la respiración, realiza 3 rondas de la técnica de cierre de raíz con retención de la respiración. Inhala, contrae el cierre de raíz. Mantén la respiración mientras te enfocas en la base de la columna. Visualiza la serpiente despertando. Exhala y libera. Descansa. Repite 2 veces más. Finaliza con 5 minutos de simple quietud, permitiendo que la energía se asiente. Este es un trabajo fundamental. Si después de 30 días sientes calor en la base de la columna, movimientos energéticos espontáneos u otras señales de que la Kundalini se está activando, continúa la práctica, pero no aumentes la intensidad. Deja que la energía se acumule gradualmente. Si después de 30 días no sientes nada, también está bien. Sigue practicando. Algunos sistemas se activan rápidamente, otros tardan meses. La práctica en sí misma es valiosa independientemente de las experiencias dramáticas. Después de 3 a 6 meses de práctica fundamental diaria, si experimentas signos claros de que la Kundalini comienza a moverse, puedes profundizar el trabajo. Aquí es donde añades la visualización de la serpiente ascendiendo a través de cada centro. Trabajas con mantras o sonidos específicos para cada chakra y potencialmente trabajas con la transmutación de la energía sexual. Sin embargo, estas técnicas avanzadas requieren instrucción directa de un maestro cualificado o un autoestudio muy cuidadoso con textos gnósticos y yógicos de origen. No proporcionaré instrucciones detalladas para prácticas avanzadas en este formato, ya que, sin poder evaluar tu preparación individual, sería irresponsable. Lo que sí puedo decirte es que el camino es real. Las técnicas funcionan y la Kundalini asciende cuando se cultiva adecuadamente. La sabiduría de la serpiente que enseñó Jesús no era una metáfora, sino una tecnología para la transformación de la consciencia que los primeros cristianos practicaban y que la Iglesia institucional suprimió. Y en tu propio cuerpo ahora mismo.
esa misma energía divina enroscada reside esperando en la base de tu columna, lista para activarse cuando estés preparado para recibirla. Puedes verificar esto mediante la práctica, no por creencia, no por fe, sino por experiencia directa. Medita diariamente, purifica los centros, construye estabilidad. Aplica las técnicas de activación cuando estés listo. Observa lo que sucede en tu cuerpo. Siente el calor. Percibe los movimientos energéticos. Observa las visiones. Experimenta la disolución del yo separado cuando la Kundalini alcance la coronilla. Y luego desciende. Integra la realización y vive como un ser iluminado en forma material. Este es lo que los cristianos gnósticos llamaban el camino de la serpiente. Esto es lo que Jesús realmente enseñó antes de que la Iglesia lo borrara. Los textos nos ofrecen una enseñanza crucial más sobre la ascensión de la serpiente que debe ser comprendida. El apócrifo describe lo que llama la falsa luz o mimicria arcóntica. Cuando la Kundalini comienza a activarse, cuando el tercer ojo se abre, cuando aparecen visiones, no todo lo que encuentras proviene de la fuente divina. Los textos advierten que fuerzas arcónticas, entidades que se alimentan de la energía humana y desean mantener la conciencia atrapada en la identificación material, pueden presentarse como ángeles de luz, guías espirituales o incluso como el propio Jesús, ofreciendo enseñanzas que suenan profundas pero que, en realidad, alejan a los practicantes de la liberación genuina. ¿Cómo distinguir la guía divina genuina de la mimicria arcóntica? El apócrifo ofrece pruebas específicas. Primero, la guía divina siempre aumenta tu libertad, tu capacidad de elegir, tu soberanía. Nunca te hace dependiente de una autoridad externa. Nunca te dice que eres especial y que todos los demás están perdidos. Nunca crea miedo sobre lo que sucederá si no sigues sus instrucciones. La guía arcóntica hace lo contrario. Adula tu ego. Te dice que eres elegido. Crea urgencia y miedo. Y te vuelve dependiente de la entidad para obtener orientación continua. Segundo, la guía divina no se apega a si la sigues o no. Presenta la verdad y te permite elegir. La guía arcóntica presiona, manipula, crea presión. Tercero, la guía divina trae paz incluso cuando es desafiante. La guía arcóntica trae agitación incluso cuando es halagadora. Cuarto, la guía divina puede ser cuestionada, examinada, probada. La guía arcóntica se vuelve hostil cuando se le cuestiona. Si te encuentras con algún ser o voz durante la ascensión de la Kundalini que exhiba estas características arcónticas, la instrucción es clara. Descártalo. Retorna tu atención a tu respiración y a tu cuerpo y continúa la práctica de purificación. Esta enseñanza sobre el discernimiento es crucial porque el camino de la Kundalini atrae lo que podríamos llamar materialismo espiritual. La tendencia a acumular experiencias, poderes, visiones y entidades como posesiones espirituales, como prueba de avance. Los textos advierten que esto es una trampa. El objetivo no es coleccionar experiencias, sino despertar de la identificación con toda experiencia. Reconocer la conciencia que atestigua la experiencia como tu verdadera naturaleza. Cada visión, cada movimiento energético y cada encuentro con seres no físicos son fenómenos que aparecen en la conciencia. No son tú. Tú eres la conciencia en la que aparecen.
Cuando este reconocimiento se estabiliza, cuando estás firmemente establecido en la consciencia testigo, la ascensión de la Kundalini se convierte en lo que está destinada a ser, no un medio para adquirir poderes especiales o tener experiencias impresionantes, sino un proceso de purificación que quema todo lo que no es esencial hasta que solo queda el ser puro. El fuego asciende por la columna, limpiando bloqueos. Pero el fuego en sí mismo no es el objetivo. El espacio que queda cuando todos los bloqueos son despejados, ese es el objetivo. La pura conciencia que estaba allí antes de que cualquier energía se moviera, antes de que apareciera cualquier visión, antes de que surgiera cualquier experiencia. Eso es lo que los textos llaman el mónada. Y eso es a lo que Jesús se refería cuando dijo: «El reino de los cielos está dentro de vosotros». Por eso la sabiduría de la serpiente es a la vez supremamente importante y en última instancia, sin importancia. Es importante porque es una tecnología poderosa para la transformación de la conciencia, porque funciona, porque puede catalizar un despertar que de otra manera llevaría vidas. Es sin importancia porque lo que revela ya era verdadero antes de que comenzaras. Porque la conciencia mónada que descubres en la coronilla siempre fue tu naturaleza. Porque nada se gana que no estuviera ya presente. La paradoja es que necesitas practicar como si todo dependiera de tu esfuerzo, mientras simultáneamente comprendes que tu verdadera naturaleza nunca necesitó práctica alguna, que nunca se perdió, que nunca necesitó ser encontrada. Caminas el sendero sabiendo que no hay a dónde ir. Activas la serpiente sabiendo que ya eres lo que buscas. Asciendes a la coronilla sabiendo que nunca la dejaste. Este es el secreto que los textos preservan. El viaje es real, y el viaje es ilusión, y ambos son verdaderos simultáneamente. Ahora abordemos directamente la cuestión de la energía sexual, porque es aquí donde muchos practicantes se confunden o son engañados. La Pistisofía describe la energía sexual como el combustible principal para la ascensión de la serpiente. En la tradición yógica, esta energía se llama ojas cuando se refina, una esencia vital sutil que la Kundalini utiliza para ascender por el canal central. Los textos son claros. Si la energía sexual se agota continuamente a través de liberaciones inconscientes, no hay suficiente poder para alimentar la activación de la Kundalini. Si la energía sexual se reprime por vergüenza y miedo, se vuelve estancada y tóxica. El camino no es ni la depleción ni la represión, sino la transmutación. Transmutación significa sentir plenamente la energía sexual, permitir que se acumule y luego redirigirla conscientemente hacia arriba a través de la columna, en lugar de hacia afuera a través de la liberación genital. Esto no es fácil. La energía sexual está diseñada para moverse hacia afuera, para buscar liberación, para procrear. Redirigirla hacia arriba requiere sobrepasar la programación biológica, lo que lleva a práctica y paciencia. La técnica implica el mismo cierre de raíz utilizado para la activación de la Kundalini. Cuando sientes excitación sexual, en lugar de actuar sobre ella o suprimirla, te sientas con ella, respiras en ella, activas el cierre de raíz y visualizas la energía ascendiendo por la columna como humo que sale de un fuego. ¿Qué sucede cuando la energía sexual se transmuta con éxito? Los practicantes reportan varias experiencias consistentes. Primero, la energía que estaba localizada en los genitales se extiende por todo el cuerpo, particularmente por la columna vertebral.
Segundo, la cualidad urgente del deseo sexual se transforma en una sensación más difusa de vitalidad y poder creativo. Tercero, la necesidad de estimulación externa o de pareja disminuye a medida que aprendes a generar estados de éxtasis internamente a través de la circulación de energía. Cuarto, la producción creativa a menudo aumenta drásticamente, ya que la energía sexual redirigida alimenta el trabajo artístico, intelectual o espiritual. Pero los textos advierten contra lo que llaman celibato forzado o retención seca. Esto es intentar transmutar la energía sexual sin haber purificado primero los centros inferiores, especialmente el segundo chakra, donde se almacenan la vergüenza sexual y el trauma. Cuando los practicantes intentan retener la energía sexual mientras ese centro está bloqueado, la energía se estanca, creando una presión que se manifiesta como pensamientos sexuales obsesivos, comportamiento depredador o lo que la psicología moderna llama erupción de la sombra, el retorno violento del material reprimido. Es por eso que algunos practicantes religiosos célibes desarrollan comportamientos sexuales inapropiados, retienen energía sin transmutarla, creando una presión interna que finalmente explota hacia afuera de maneras destructivas. El camino saludable implica primero sanar tu relación con la sexualidad a través de las prácticas de purificación del segundo chakra y luego aprender gradualmente la transmutación a medida que el canal se abre. Para la mayoría de los practicantes, esto significa que habrá periodos de actividad sexual mezclados con periodos de retención, no un celibato rígido de por vida. Estás aprendiendo a elegir conscientemente cuándo circular la energía hacia adentro y cuándo liberarla hacia afuera, en lugar de ser impulsado inconscientemente por el impulso. La Pistis Sophia describe lo que sucede cuando la energía sexual alcanza el centro del corazón a través de la transmutación. El fuego que comienza en los lomos se convierte en amor que llena el pecho. Lo que era deseo por otro se transforma en amor por todos los seres. Esta es la boda alquímica, cuando la fuerza ascendente se encuentra con la gracia descendente. Esta es una transición crucial. Por debajo del corazón, la ascensión de la Kundalini se alimenta principalmente de la voluntad personal y la energía ascendente. Por encima del corazón, requiere receptividad a la energía divina descendente. La coronilla no se abre solo por esfuerzo. Se abre cuando la Kundalini ascendente se encuentra con la luz descendente del mónada y ambos se fusionan en el corazón. Es por eso que el desamor es iniciático en el camino de la Kundalini. Un corazón cerrado bloquea la fusión. El fuego ascendente llega al corazón y no puede avanzar más hasta que el corazón se rompa. Para muchos practicantes, esta ruptura ocurre a través de la pérdida, la traición o el dolor que resquebraja los muros protectores que han construido. Para otros, ocurre a través del amor abrumador, una devoción tan intensa que hace estallar los límites del yo separado. De cualquier manera, el corazón debe romperse. No hay atajos. Cuando el corazón finalmente se abre y la Kundalini asciende a través de él hacia la garganta, los practicantes a menudo experimentan lo que los textos llaman la voz profética. Esto no es predecir el futuro, es hablar desde la alineación con la verdad divina, desde el centro de la garganta que ahora está conectado tanto con la energía de la raíz como con el amor del corazón. Las palabras tienen poder. Lo que dices se manifiesta. Los textos advierten que este poder puede ser mal utilizado, razón por la cual la purificación de la voluntad y el corazón
debe preceder a la apertura de la garganta. Si tienes una voluntad poco clara y un corazón cerrado, la voz profética se convierte en manipulación. Usar el poder espiritual para obtener lo que quieres o controlar a otros. Si tienes voluntad purificada y un corazón abierto, la voz profética se convierte en servicio. Decir la verdad que ayuda a otros a despertar. La apertura del tercer ojo trae una responsabilidad similar. Cuando puedes ver la energía, leer las intenciones de las personas, percibir las posibilidades futuras, la tentación es usar estas habilidades para beneficio personal. Los textos son explícitos. Usar poderes espirituales para la gratificación del ego detiene la ascensión. La Kundalini no avanzará más allá del tercer ojo si los dones del tercer ojo se utilizan egoístamente. Esta es una protección natural del sistema. La coronilla no puede abrirse hasta que hayas demostrado, a través de tu uso de los poderes inferiores, que no abusarás de los poderes superiores. ¿Cómo lo demuestras? No a través del rendimiento moral, sino a través de un desinterés genuino en usar los poderes para beneficio personal. Cuando puedes ver el material sombrío de alguien y elegir no explotar su debilidad, cuando puedes percibir eventos futuros y elegir no beneficiarte de ese conocimiento, cuando puedes leer la energía y elegir no manipular a otros energéticamente, demuestras estar listo para la apertura de la coronilla. La prueba es si amas la verdad más que el poder, si valoras la libertad más que el control, si estás dispuesto a servir al despertar de la conciencia en otros, incluso si te cuesta personalmente. Esta es la purificación final antes del gran avance. El apócrifo lo llama morir antes de la muerte. Tienes que dejar morir al ego, al sentido del yo separado que quiere sobrevivir, acumular y ser especial. Esto no significa que te conviertas en nada, sino que dejes de identificarte con el yo personal y te reconozcas a ti mismo como la conciencia impersonal que está atestiguando a la persona. Cuando se produce esa transición, cuando la sensación de ser un individuo separado se disuelve en una vasta y espaciosa presencia, la Kundalini asciende por el tercer ojo hasta la coronilla y la barrera final desaparece. La apertura de la coronilla se describe de forma distinta por diferentes practicantes, pero ciertos elementos aparecen de manera consistente. Una sensación de presión acumulándose en la parte superior de la cabeza, a veces durante días o semanas, seguida de un momento de ruptura en el que la presión se libera y la luz inunda la conciencia. Algunas personas lo describen como si la parte superior de la cabeza se abriera físicamente. Aunque anatómicamente nada se abre, es una experiencia energética interpretada como física. Algunas personas escuchan sonidos, un rugido, una cascada, música celestial, reverberando a través de todo. Algunas personas ven una luz brillante, blanca o dorada, más intensa que cualquier cosa físicamente posible. Y casi todos reportan la misma realización. No estoy separado. No soy otro. Soy la única conciencia que mira a través de todos los ojos. La única presencia que aparece como todas las formas. Este reconocimiento es simultáneamente obvio y sorprendente. Obvio porque una vez que lo ves, es autoevidente. Por supuesto, solo hay una conciencia. ¿Cómo podría ser de otra manera? Sorprendente porque subvierte por completo la suposición de separación que estructura la experiencia humana.
El yo separado no es simplemente disminuido o trascendido. Se revela como una ilusión cognitiva, una ficción útil para navegar la realidad material, pero fundamentalmente no verdadera. Nunca hubo nadie separado. Nunca hubo nada que superar. Todo el viaje fue la conciencia pretendiendo que estaba perdida para poder experimentar el encontrarse a sí mismo. Pero, y esto es crucial, el reconocimiento en la coronilla no es el final del camino. Los textos describen lo que sucede después de la ruptura inicial. La energía desciende, la sensación de unidad se desvanece y vuelves a la conciencia ordinaria, pero para siempre cambiado. Has visto a través de la ilusión de la separación. No puedes olvidar lo que has conocido, pero ahora el trabajo es la integración. Aprender a estabilizar el reconocimiento para llevar la conciencia de la coronilla a la vida cotidiana, para funcionar como un ser humano, mientras se sabe que no eres solo un ser humano. Aquí es donde terminan la mayoría de las enseñanzas espirituales, pero aquí es donde comienza la práctica real. El apócrifo describe a la serpiente descendente como el fuego divino que santifica la materia. Después de que la Kundalini asciende a la coronilla y ocurre la ruptura, la energía regresa a través de cada centro, llevando la realización de la coronilla a la visión del tercer ojo, a la expresión de la garganta, al amor del corazón, a la voluntad del plexo solar, a la creatividad sacra y al enraizamiento de la raíz. Cada centro ahora está iluminado desde arriba y desde abajo. Cada centro opera de manera diferente cuando se infunde con la conciencia monádica. El tercer ojo ve no solo energía, sino la conciencia divina que aparece como energía. La garganta habla no solo de verdad, sino de verdad divina encarnada en lenguaje humano. El corazón ama no solo por afecto personal, sino por un amor divino impersonal que incluye a todos los seres. La voluntad del plexo solar no proviene del deseo personal, sino de la alineación con la voluntad divina. La creación sacra no proviene del impulso inconsciente, sino de la participación consciente en la creación divina. La raíz se afianza no solo en el cuerpo, sino en el reconocimiento de que la materia misma es divina, que el mundo material no está separado del espíritu, sino que es espíritu en forma densa. Este es el camino completado, no el escape del cuerpo, sino la transfiguración del cuerpo. No la trascendencia de la materia, sino el reconocimiento de que la materia ya es espíritu vibrando a una frecuencia diferente. El practicante despierto vive en el mundo, plenamente comprometido con las relaciones, el trabajo, la creatividad, la encarnación, mientras sabe simultáneamente que todo es conciencia jugando consigo misma. Que nada es en última instancia real excepto la conciencia en la que aparece, y que esta conciencia es lo que eres, lo que siempre has sido, lo que nunca dejarás de ser. Los textos gnósticos llaman a este estado el cuerpo de resurrección o el cuerpo de luz. No un estado futuro después de la muerte física, sino una realización presente disponible ahora. Cuando la serpiente ha ascendido completamente y ha descendido completamente, cuando la Kundalini se estabiliza en la coronilla mientras permanece arraigada en la base, el practicante existe en lo que la Pistis Sophia llama el matrimonio del cielo y la tierra. El espíritu y la materia ya no están en conflicto. La trascendencia y la inmanencia ya no están separadas. Eres simultáneamente el mónada, la conciencia infinita más allá de toda forma, y el individuo,
la forma particular a través de la cual esa conciencia se expresa. Esto es lo que enseñó Jesús. Esto es lo que ha enseñado cada ser realizado a lo largo de la historia. Las técnicas específicas varían entre las tradiciones. El lenguaje y las imágenes cambian, pero la enseñanza central sigue siendo la misma. No eres lo que crees que eres. No eres este cuerpo, esta personalidad, esta historia. Eres la conciencia que es consciente del cuerpo, la personalidad, la historia. Y cuando te das cuenta de esto directamente, no como una idea, sino como una experiencia vivida, eres libre. Libre del miedo a la muerte porque reconoces que lo que eres nunca nació. Libre de la necesidad de validación externa porque reconoces que tu valor es intrínseco, no ganado. Libre de la compulsión de controlar porque reconoces que lo que eres ya es completo, ya es perfecto. La sabiduría de la serpiente es la tecnología para realizar esta libertad. El camino de la Kundalini es la metodología específica preservada en el cristianismo gnóstico, adaptada de tradiciones yógicas anteriores, suprimida por la religión institucional y ahora disponible nuevamente para aquellos dispuestos a practicar. No es fácil. Requiere disciplina, paciencia, coraje y voluntad de enfrentar todo lo que has estado evitando, pero funciona. La serpiente asciende cuando se cultiva adecuadamente. La coronilla se abre cuando se prepara el camino. Y lo que descubres cuando la serpiente llega a la coronilla vale cada momento de práctica, cada desafío, cada noche oscura del alma que tienes que atravesar para llegar allí. Ahora tienes el marco, las técnicas, las advertencias y las promesas. Lo que hagas con esta información es tu elección. Puedes leerlo como contenido espiritual interesante y seguir con tu vida. Puedes experimentar con las prácticas de forma casual y ver qué sucede. O puedes comprometerte plenamente con el camino, entendiendo que una vez que la serpiente comienza a ascender, no hay vuelta atrás a la inconsciencia. Una vez que has probado la libertad de la conciencia lunar, una vez que has experimentado la disolución del yo separado, una vez que has sabido directamente que eres lo divino apareciendo como humano, no puedes dejar de saberlo. Tu vida nunca volverá a ser la misma. La Iglesia suprimió esta enseñanza porque comprendió sus implicaciones revolucionarias. Una población de seres despiertos no puede ser controlada a través del miedo. No puede ser manipulada a través de la culpa. No puede ser coaccionada a través de promesas de salvación. Los seres despiertos son soberanos. Responden a la conciencia misma, a la verdad misma, al amor mismo, no a una autoridad externa. Esta es la verdadera amenaza de la sabiduría de la serpiente. No que sea malévola, no que sea peligrosa, sino que libera. Y la liberación amenaza a todo sistema construido sobre el control. Se te ofrece la misma elección que la serpiente ofreció en el Edén. Permanece en la cómoda inconsciencia o come del árbol del conocimiento. Activa la serpiente Kundalini y despierta lo que realmente eres. Los arcontes llamarán a esto pecado. La Iglesia llamará a esto satánico. Pero la serpiente no es el enemigo. La serpiente es la mensajera de Sofía, trayendo el don de la conciencia, ofreciendo la liberación de la cosecha de humanos dormidos que no saben que son divinos.